Hola, ¿qué tal? Este es el comentario positivo. Una vez más estamos aquí para continuar la serie que hemos estado viendo respecto de los videos anteriores, que es el de Dios te busca, Dios está hablando y un corazón arrepentido que no busca a Dios. Y hoy vamos a hablar de la verdadera prosperidad, porque bueno, finalmente en muchas iglesias se habla de una prosperidad, pero de alguna manera como que es tener riquezas, y vamos a ver a la luz de la Biblia realmente lo que es la verdadera prosperidad. Si bien sí la palabra sí viene, en la palabra, en la escritura está la palabra prosperidad y no podemos sacarla, no se puede. Dios no es un mentiroso, Dios no miente, pero tenemos que entender cuál es la prosperidad delante de Dios. Y entonces hoy vamos a ver la verdadera prosperidad, qué es lo que piensa el Señor al respecto. Y bueno, vamos a empezar con una escritura que se encuentra en Isaías versículo 6 y vamos a leer dos escrituras y empezamos. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, y que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije yo: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte en ella, y esta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado, la simiente seranta será su tronco. Padre bendito, estamos delante de su presencia una vez más, pidiéndole que el Señor Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor bendito, que sea el Espíritu Santo el que hable, no mi pensamiento ni mi entendimiento, lo que yo creo, sino lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad. Bendigo a las personas que van a escuchar este video, Señor bendito. Enséñeme, Padre, para que pueda enseñar correctamente su palabra, Señor, y le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquí vemos 5 puntos importantes en toda esta escritura, y vemos que principalmente, así como hemos venido hablando al respecto en los videos anteriores, hay juicios parciales. Así, si hay un juicio final, hay juicios parciales, y en esto vemos que estamos pasando por un tiempo de juicio parcial, y vemos que Isaías aquí no solamente estaba hablando del tiempo de destrucción de Israel, sino estaba hablando hacia futuro, porque vemos que dice que está hablando de toda la tierra, y dice: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes y las casas sin gente. Pero habla de que, dice: pero aún quedará una 10ª parte de ella, y esta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. El tronco que permanece cuando es cortado es el Señor Jesús, ya que fue cortado pero sigue viviente, y la simiente santa será su tronco. La simiente santa es el Hijo de Dios, que es el tronco. Bueno, vemos que ese es el primer punto, el juicio parcial. Estamos hablando del Señor Jesús, y que vamos a permanecer los que estén permaneciendo con el Señor Jesús. Necesitamos permanecer en el Señor Jesús. Y bueno, ese es el primer paso, el tener una permanencia en el Señor Jesús. Y para tener una permanencia nos habla en el versículo 6, dice: yo vi al Señor sentado sobre su trono. Y vemos que el versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces el primer paso es ver al Señor. Y luego dice también, dice en el versículo 8: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Entonces vemos que aquí Isaías habla también de oír. Vio y oyó
el Señor a Isaías al Señor, y una relación personal es ver y oír al Señor. No es que nos hayan enseñado un Dios de madera, de piedra, una estatua, un Dios de metal, sino que realmente veamos al Señor, lo veamos físicamente. Cuando tienes una relación íntima con el Señor, no importa lo que las mentiras que el diablo te quiera venir a decir para desanimarte, para alejarte de Dios, que te diga tú no puedes. Y yo sé que todos hemos vivido esa parte donde viene, tú no sirves, tú no puedes, ¿para qué te esfuerzas? No lo vas a lograr, ve cómo es tu carácter, ve cómo eres, no puedes. Y sin embargo, cuando tú tienes una verdadera relación con el Señor, no importa lo que venga a decir el diablo. Tampoco importa cuántas situaciones, problemas, enfermedades, situaciones pases, por cuántos desiertos estés pasando. Sin pasar por el desierto no hay una bendición de llegar a la tierra prometida. Entonces no importa cuántos desiertos pases, cuántas enfermedades o problemas estés pasando, de todas maneras el Señor, tú tienes una relación con el Señor y sabes en quién has creído. ¿Por qué? Conoces personalmente al Señor, a tu Salvador. No crees en un Dios, como te decía, del que te platicaron. No crees en un Dios que es una estampita o un pedazo de piedra o madera o metal. No crees, le crees al Dios con el que caminas, el Dios con el que trabajas, el Dios con el que viajas, con el que paseas y con el que platicas todo el tiempo. Como les he dicho, yo muchas veces voy en la calle platicando y voy moviendo la boca y quizás mucha gente diga, este está loco, pero yo sé en quién he creído y sé que lo he visto, y yo no platico de alguien que me platicaron, sino yo hablo de alguien que he visto y que he oído. Segundo, necesitas tener una identidad, reconocer quién eres delante de Dios, saber que eres hijo. Pero vemos que aquí además está hablando de que dice, él tocó mi boca. Dice, y aquí que ha tocado mis labios, dice que he tocado tus labios y has quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Dice, ¿y a quién enviaré? Entonces también habla de disposición, de estar dispuesto a escuchar al Señor, la voz de Dios, y hacer lo que el Señor quiere. Eso es algo parte, pero cuando reconoces la voz de Dios es porque ya tienes una identidad. Reconoces quién eres como hijo de Dios, reconoces quién eres y reconoces tus carencias y tus debilidades. Reconoces que necesitas de Dios, reconoces qué es lo que necesitas. Pero más importante de todo aún es que reconoces que es mejor lo que Él te da que lo que tú pides. Otro punto es que conoces al Señor. Obviamente, Isaías sabía que era el Señor. Vemos que, como se los hablaba, aquí vemos una parte que una de las iglesias de la cristiandad que habla, que dice que son del Señor Jesucristo, pero que desde el principio empezaron mal, tienen otro libro, no manejan la Biblia, pero tuvieron un profeta que fue un hombre que se le pareció un ángel y él se arrodilló delante del ángel y el ángel permitió que le adorara, y entonces hizo el libro Mormón. Y vemos que Juan 2 veces en Apocalipsis se le aparece el ángel y él se arrodilla delante del ángel y el ángel le dice, no te arrodilles delante de mí porque yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces vemos la diferencia y vemos que podemos ver cómo podemos reconocer también a un siervo de Dios. Es alguien que reconoce a Dios, que está en manos de Dios y que conoce a Dios y sabe escuchar la voz de Dios. El problema es que como muchas personas no han aprendido a escuchar la voz de Dios, vemos también que hubo una iglesia, o que existe todavía, la iglesia de un hombre que ya falleció, pero que primero empezó diciendo que era la reencarnación de Pablo, y después dijo que era Pablo mismo, y después dijo que era Jesús mismo, y después su iglesia era muy muy grande, y él hablaba de que Anticristo y Cristo es lo mismo y que no había problema. Pero ese hombre fue pastor antes de empezar con esa iglesia que llevó a muchas personas a los pies de Cristo, pero después tergiversó porque no aprendió a escuchar la voz de Dios. Y cuando no aprendemos a escuchar la voz de Dios, el diablo, que es un imitador, viene y nos habla y nos dice cosas. Y si nosotros no conocemos a Dios, pero ahora, ¿cómo voy a conocer a Dios? Obviamente en una relación íntima y personal, y esa relación íntima se da alabándole, orando, ayunando y platicando con Él. Y entonces es cuando yo empiezo a reconocer su forma de ser y de pensar. Entonces, no solamente es entender
que hay una triunidad, algo de lo que nunca nos hablan, porque quizás pocos lo han realmente sentido, lo han entendido y quizás nunca lo han experimentado. Es la triple personalidad de Dios. Hay un porqué y un para qué de que exista la triple personalidad de Dios. Entonces, no solo entender la triunidad, que ya hemos hablado de hecho también, alguien que es Dios triunitario, la palabra nunca habla de esto, le llaman Trinidad, pero Trinidad es como si fueran tres dioses diferentes, y triunidad es tres dioses en un solo Dios. Y entonces es entender que cada persona de Dios tiene una personalidad individual. Y entonces cuando yo empiezo a conocer que Dios tiene una personalidad individual, eso también me da un razonamiento en el corazón, en la oración, perdón. Y entonces en la oración puedo aprender con quién estoy hablando. A veces yo he escuchado que muchas personas están hablando con el Señor Jesús y al final le dicen en el nombre del Señor Jesús. El Señor dijo que cuanto pidamos en su nombre nos será dado, pero tenemos que tener un entendimiento y un orden. Por lo que cuando terminamos de orar no vamos no lo hacemos como rezo, sino como rema diciendo en el nombre de Jesús. Pero como les decía, he escuchado a personas que dicen en el nombre de Jesús y están hablando con el Señor Jesús. Cuando tú conoces al Dios con el que convives, sabes que podemos tener el beneficio de hablar con cada uno, con cada personalidad de mi Dios, según la necesidad que tengo. En esta parte, entonces, le puedo decir al Señor, hablarle al Padre, cuando tengo necesidad de un consejo de padre, de un consejo paterno, hablo con el Padre. Y cuando termine, obviamente, le voy a decir en el nombre del Señor Jesús. Cuando hablo con el Espíritu Santo, aquí hay un error teológico, o más bien muchos, porque hay unas iglesias que están hablando que el Señor Espíritu Santo es la madre. De hecho dicen la madre Espíritu Santo, ya están adorándole así como Dios Espíritu Santo como madre, y otros que lo manejan como algo creado, una potencia que sale de Dios y que no es Dios personalmente, que no es el mismo Dios, y sabemos que es Dios mismo, pero tiene una personalidad. Y cuando vemos la parte de madre, están acercados, pero no están correctos. Una madre es una mujer creada y el Espíritu Santo, ya entendimos, no es creado. Al no ser creado, entonces él tiene ciertas características de las cuales Dios dotó a las madres terrenales, pero el Espíritu Santo fue antes que la madre y no existe madre en el Espíritu Santo. No es madre el Espíritu Santo, sino que es Dios y es una parte de Dios, y no hay hombre o mujer. Finalmente se llama Padre en Dios porque pater es inicio, es una palabra que muestra inicio, y entonces Él es el Padre de todo, porque sin Él hizo todo para nosotros, y entonces por eso existe un Padre, pero Madre no. Porque obviamente dentro de la humanidad necesita haber un padre y una madre para que lleven a las personas, pero en Dios no. No hay una necesidad de que haya una mujer porque Dios no es hombre ni mujer. Entonces no es madre el Espíritu Santo, pero sí entendemos que es Dios y no es creado, no es una potencia separada de Dios, no es madre. Aunque cuando Dios creó, como lo dijimos, a las madres, Dios dotó características de amor, ternura, que tiene el Espíritu Santo, les dotó especialmente a las madres. Entonces, no se le llama madre, no es una madre, pero reconozco que cuando necesito el amor, ternura, de una madre, entonces le hablo al Señor Espíritu Santo. Y el Señor Jesús, yo sé que es mi hermano y mi amigo, entonces cuando yo necesito un amigo, pero también un abogado, porque dice que abogado tenemos para con el Padre, cuando yo necesito un amigo o un abogado ante el Padre, el Señor Jesús está ahí para ello. Pero también entendemos que como Dios, no importa con qué persona de la Trinidad hable, pues no importa si hablo con el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, Él sigue siendo omnipresente, omnipotente y omnisciente. Omnipresente, que está en todos lados; omnipotente, que todo lo puede; omnisciente, que tiene toda ciencia, toda sabiduría, o sea, todo lo sabe. Entonces, y por lo tanto, no puedo ocultarme de Él. ¿Dónde me podría ocultar de mi Dios? Y todo lo que yo he hecho está expuesto ante aquel a quien debemos rendir cuentas, dice la Escritura. Entonces hablábamos en uno de los temas que cada año en septiembre se habla en los libros de las memorias, y el Señor ve todo lo que hemos hecho, bueno y malo.
no solamente si oramos y qué cantidad de oración tuvimos, porque hay una cierta cantidad que Dios espera durante el año, qué cantidad de cosas hicimos durante el año de bendecir a las personas, pero no por una religiosidad, sino por una necesidad dice la escritura que es mejor dar que recibir, y qué cantidad de veces ayunamos, etcétera, y entonces es cuando no bajan las bendiciones. Pero si una persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no llegan sus bendiciones porque no hizo lo correcto, imagínense a alguien que no nada más no hace lo bueno, sino también hace lo malo, sigue viviendo como el mundo, sigue caminando como lo hace el mundo. Entonces es cuando no bajan las bendiciones, porque no me puedo ocultar de Dios y todo está expuesto a quien debo de rendir cuentas, que es a Dios. Y Dios ve el libro de las memorias de mi vida durante todo un año, y entonces ve si puede o no darme bendición, y ahí es donde viene la verdadera prosperidad, cuando el Señor baja las bendiciones, porque tú caminaste correctamente delante de Dios. Entonces entiendes que Dios te hace próspero, pero no necesariamente millonario. Ser próspero en Cristo es alguien al que no le falta nada. Vamos a ver Salmo 37:25. Dice la palabra de Dios, Salmo 37:25. Salmo 37:25. Dice la palabra de Dios: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. La prosperidad en Dios es que el justo no será desamparado ni su descendencia mendigará pan. O sea, nunca vas a tener necesidad de pedir, de estar limosneando, de estar teniendo necesidad de que los demás te tengan misericordia, porque el Señor te va a cubrir de todas tus necesidades. No quiere decir que serás millonario, pero que no te va a faltar nada. También vemos en Marcos 14:7. Marcos 14:7 dice la palabra de Dios: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y con vosotros quiere decir dentro de la iglesia, con nosotros. Entonces va a haber pobres y va a haber ricos, pero la verdadera prosperidad es que el pobre en Cristo nunca va a tener necesidad de mendigar, no va a tener necesidad de hacer las cosas a que le tengan misericordia. Y vamos a ver una última escritura en Mateo 6:21, para este punto, en donde dice: porque donde esté tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y mi tesoro pues es Dios. Entonces empiezo a entender que en Cristo, estar en Cristo es ser rico. No solo es tenerlo a Él, sino estar en Él. Dice que en Cristo no solamente es ser rico, sino tener a Cristo. Y estar en Cristo no solamente es creer en Cristo, sino estar en Cristo. En Cristo es realmente caminar siempre con Él, entrar, salir con Él, platicar con Él, tener una relación con Él, conocer cómo piensa y qué es lo que me enseña, para que también no puedan venir a enseñarme algo que no es correcto. Y bueno, soy millonario por tener su protección y sus bendiciones. Entonces, cuando llegamos a este punto, entendemos que si yo no, hay un requisito para que yo pueda tener esas bendiciones y que esas bendiciones bajen. Y entonces sabes que si tú no le obedeces, no haces lo correcto, no haces lo que Dios espera de ti, pues Él no tiene necesidad o no se ve obligado a cumplir la parte del pacto, porque Dios es un Dios de pactos, y nosotros cuando hicimos nuestra oración de fe hicimos un pacto de que Él es nuestro Señor y Salvador. Eso ya lo vimos en otro video, y Señor quiere decir amo. Entonces yo, al ser esclavo, yo tengo que estar dispuesto a hacer todo lo que el Señor me pida, y todo lo que el Señor me pida es lo que a mí me conviene, lo que yo creo, o lo que es religioso, lo que se espera que yo haga en la iglesia, sino que realmente tenga un corazón de obediencia, y entonces entiendo el peso del pecado en mi vida. Vamos a ver Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice la palabra en Santiago 4, versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios?
Por tanto, él quiere ser amigo del mundo. El que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, que si yo sigo teniendo amistad con el mundo, ¿qué quiere decir esto? No que haga amigos en el mundo, porque obviamente si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? Sino que yo siga comportándome con ellos como ellos lo hacen y que aún me dé gusto cuando ellos lo hacen y yo disfrute estando con ellos haciéndolo, lo incorrecto, lo que a Dios no le agrada. Es el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, eso es apostasía, es alejarse de Dios, separarse de Dios, mantener a Dios alejado de nosotros. Y bueno, cuando entendemos el peso del pecado, vemos lo que es el Salmo 51. Salmo 51 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no me quites de tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, entiendes y sabes que Él está para restaurarte, pero sabes el peso del pecado en tu vida y buscas del Señor. Vamos a ver otra escritura que está en Primera de Juan. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andar en tinieblas es que mi actitud, mi forma de vivir, mi forma de caminar está muy lejos de lo que Dios quiere. Entonces, mentimos y no practicamos la verdad. Muchos de nosotros, yo he visto mucha gente que dice, es que yo no sé mentir. Bueno, pues si no supieras mentir, entonces tendrías una comunión con Dios, una comunión real. Tendrías un Dios vivo con el que caminas. Amén. Sabes que está ahí para sanarte y restaurarte. Ya vimos el Salmo 51. Ahora vamos a ver Jeremías 15:19. Dice la palabra de Dios en Jeremías 15:19. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás si apartas lo precioso de lo vil. Serás mi portavoz, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Dice, yo te voy a restaurar si tú regresas a mi presencia. Vas a estar en mi presencia. Estar en la presencia de Dios es verlo, es oírlo. Y dice, tú serás mi portavoz, Él te permitirá compartir. ¿Para qué? Para que esas personas se vuelvan a ti, tú no a ellos. Quiere decir que no nos vamos a alejar de las personas que no son cristianas, sino vamos a estar ahí para que nosotros seamos influencia para ellos y no ellos influencia para nosotros. Entonces, necesitamos una serie de cosas. Uno, confesar a Dios el pecado, buscando que Dios nos hace sentir peso del pecado y nos dé un corazón sensible. Romanos 6:23 nos dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos otra vez en Cristo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Tenemos que estar en Cristo, depender de Dios. Proverbios 3, 5 y 6.
Proverbios 3, 5 y 6 dice la palabra de Dios. Confía, en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconócele en todos tus caminos, no solo en algunos, en los que yo quiero, en los que me conviene. Hay personas que dicen, es que todo lo espiritualizas, sí, dice que lo reconozca en todos mis caminos. Entonces, yo necesito de Dios hasta preguntarle ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy, Señor? Porque no voy solo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y entonces yo hago lo que Él quiere y no lo que yo planeo, lo que yo quiero, porque yo ya entendí que es mejor lo que Él quiere que lo que yo quiero. Buscar una relación diaria y personal. Yo soy el que necesita la relación diaria y personal con Dios. Vemos aquí, dice, reconócele en todos tus caminos. Y vemos también Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice la palabra. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, metanoeo, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Para verificar la voluntad de Dios tenemos que renovar primero nuestra mente. Eso es depender de Dios y buscar una relación diaria con Dios. Y Josué 1, 8 y 9. Josué 1, 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él hace una petición. Meditarás en él, en este libro, de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces, y aquí viene la palabra, como yo se los decía, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, la verdadera prosperidad está en conocer a Dios, en no apartar de mi boca el libro de la ley y meditar de día y de noche. Como se los decía en otro video anterior que tuve, el meditar de día y de noche no es estar todo el tiempo con mi Biblia en el brazo y estar leyendo todo el tiempo la Biblia. Tiene 3 pasos, es leer, meditar y actuar, caminar, obedeciendo. Dice, para que cuides de hacer todo lo que está escrito, es hacerlo, no es nada más es leerlo, meditar y hacer lo que está escrito ahí. Aquí habla de las 3. No se apartará el libro de la ley de tu boca. O sea, lo aprenderás, lo meditarás y harás todo lo que en él está escrito. Y entonces es cuando harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Quiere decir que si tú no lees la escritura, no meditas en ella y no caminas conforme a lo que has aprendido, sino que sigues viviendo como tú quieres, entonces no haces prosperar tu camino y entonces no tienes éxito. Entonces, aquí está la respuesta de por qué muchas veces tú dices, bueno, es que cuánto me he esforzado, cuánto he hecho, sí, pero ¿te has esforzado en tus fuerzas o a tu manera, o te has esforzado como Dios quiere y a la manera de Dios? Y entonces dice, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Y la promesa de Dios es que estará contigo donde quiera que vayas. Verlo, vivirlo, caminar con Él, platicar con Él, sentir su presencia, estar todo el tiempo a donde yo vaya, tener la certeza de que el Señor está conmigo. Y bueno, tengo también que reconocer mi necesidad de Dios en mi vida cada día. Si yo no reconozco mi necesidad de Dios cada día, pues no voy a tener la necesidad de sentir que está conmigo. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice la palabra de Dios. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Tengo que estar con confianza entrando al trono de gracia diario. ¿Para qué? Para recibir misericordia y para tener la ayuda oportuna. O sea, si yo no veo la ayuda de Dios, no veo la llamada de Dios en mi mano, no es porque Dios sea un mentiroso y no cumpla con lo que dice que estará conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo, sino porque yo soy el que no he estado todavía siendo amigo del mundo, haciendo las cosas como se viven en el mundo, y he dejado de hacer lo que es importante. No te olvides de hacer lo más importante: orar, ayunar y
bendecir a otros, y porque es más importante dar que recibir, y obviamente servirle al Señor, estar dispuesto a decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí el Señor. Pero muchos no están, si no quieren realmente estar con Él, menos quieren servirle. Y yo me pregunto una cosa: si vas a estar una eternidad con el Señor y allá arriba, lo que vemos aquí abajo es reflejo de lo que vamos a ver allá arriba. Si tú no quieres tener una relación íntima con Dios aquí y no lo quieres obedecer, ¿cómo lo vas a hacer en el cielo? O vas a soportar la presencia de Dios en el cielo. Pero te voy a decir una cosa: ni siquiera vas a llegar al cielo, porque el Señor sabe más que tú y sabe si estás en un corazón dispuesto para Él o solamente estás perdiendo tu tiempo. Hebreos 13:6. De manera que decimos confiadamente: el Señor, el que me ayuda, es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor es el que me ayuda. Pero ya vimos que hay una serie de cosas. Ahora vemos que también una de ellas es estar dispuesto al llamado de Dios. Y el llamado de Dios, muchos dicen: es que es mi llamado. Y muchos piensan que el llamado es un llamado ministerial. Son dos cosas diferentes, tener un llamado ministerial al llamado de Dios. El llamado de Dios es como una llamada telefónica. Te pueden hablar a cualquier momento y platicar contigo alguien que te estima. Entonces no es un ministerio. Si tengo una relación íntima y personal con el Señor, cada día Él me habla para hacer su voluntad. Pero ¿cómo voy a saber qué es lo que Él quiere para este día si no le pregunto? ¿Y cómo me va a contestar si todavía no me habla audiblemente? Entonces me va a contestar por medio de la palabra. Entonces yo tengo que leer diariamente la palabra para saber qué es lo que quiere el Señor y obedecer su voluntad. Y también es en cuanto al orar, leer la escritura, ayudar a alguien, orar por las personas que están en problemas, sin empleo, enfermos, para detenerme de pecar, porque obviamente el Señor Espíritu Santo me va a hablar cuando yo estoy a punto de hacer algo incorrecto y me va a decir: y ya es de mí si yo soy rebelde y pongo justificaciones para con Dios y sigo con lo mío malo, y entonces hago apostasía y alejo al Espíritu Santo, o escucho la voz del Espíritu Santo y me detengo de hacer lo malo. Salmo 137, 7. Dice la palabra de Dios: recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron arrasarla hasta sus cimientos. El Señor recuerda, cuando viene en contra el enemigo, cuando viene a pelear el enemigo y dice: recuerda, oh Señor. Y entonces Dios escucha al salmista y entonces protege a su pueblo. Amén. Juan 16:13. Juan 16:13 dice la palabra: pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda verdad. Lo que siempre oro cuando oramos para empezar este servicio, estos videos, y aun cuando yo oro en mi intimidad, le pido al Señor Espíritu Santo que me guíe a toda verdad, porque cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oiga y os hará saber lo que ha de venir. Entonces Él no habla por su propia cuenta, Él habla lo que Dios le dice que habla el Padre, le dice al Espíritu Santo que nos diga, y entonces nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. También Jeremías 1, del 1 al 7, dice la palabra: palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Josim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin de año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el desierto de Jerusalén en el mes quinto. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes de que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, he aquí que no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Entonces vemos aquí algo bien importante. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos capacita. Dios no elige a los capacitados. Hay mucha gente que tiene más estudios o más capacidad que tú o que yo,
pero Él capacita a los elegidos. Él te llamó para capacitarte. Dice, no digas soy joven, no digas no sé hablar. Dice, por donde quiera que vayas te envíe irás, y donde quiera te mande irás. Entonces no necesitas tener sabiduría, lo que necesitas es tener disposición. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, bueno, pues solo necesitas estar dispuesto. Vamos a ver una última escritura en Lucas 15, 11 al 32. Y con esto vamos a terminar. 15, 11 al 32. Dice la palabra de Dios. Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a él uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio, sintió compasión de él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestido, y ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino, y se acercó a la casa, oyó la música y danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido sus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y vemos aquí al hijo que se arrepiente, y vemos que el Señor, el Padre, salió al encuentro del hijo, no esperó a que el hijo llegara, sino que él salió al encuentro del hijo, le puso anillo, que significa pacto, le puso vestido, que significa cobertura, y le lavó, lo limpió. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy contigo. Es una nueva oportunidad. Hablábamos de ello en la continuidad de hablar de un corazón no arrepentido que busca a Dios. Necesitamos el arrepentimiento, pero entonces vemos que tenemos necesidad de tener una personal relación con Dios, y la única manera es confesando a Dios nuestro pecado, depender de Dios y estar dispuesto al llamado de Dios, estar en la actitud correcta. Bueno, pues hasta aquí terminamos hoy. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Vamos a orar para dejar esto en manos de Dios. Padre bendito, le doy gracias por la oportunidad y el privilegio de poder compartir la palabra. Gracias por la palabra que el Señor Espíritu Santo nos da. Le pido, Padre, solamente un corazón sensible y entendido va a poder no solo oír y disfrutar de la palabra, porque dice que nos tenemos que deleitar en ella, sino caminar en ella, Señor bendito. Le pido que atraviese los corazones de las personas que escucharon esto, que sensibilice corazones, Señor bendito, que transforme corazones, Padre, para que realmente puedan buscar a usted, Señor, y puedan entender cuál es la verdadera prosperidad. Sabemos, Dios, que no está enojado con el rico, podemos ser ricos o pobres, y que cuando realmente el cristiano empieza a caminar en obediencia, usted también, cuando usted sabe que hemos aprendido también a saber para qué es el dinero y usarlo como usted quiere y no como yo quiero, entonces sí, usted está dispuesto a darnos mucho más también en lo económico, Señor. Pero ya prosperidad es el hecho de tenerle, el hecho de tener una relación personal íntima con usted, y el hecho de que usted
vea mis memorias, el libro de mis memorias, se acuerde de lo que yo he hecho y me pueda derramar bendición hasta que sobre ella abunde. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues con esto terminamos. Les pido como siempre que me puedan regalar un like, que puedan compartir esta palabra para que otras personas puedan también tener la bendición, y que puedan regalarme un comentario en la caja de comentarios. Como siempre, todos los comentarios que puedan enviarme los voy a contestar con todo gusto, y bueno, que Dios me los siga bendiciendo. Chao.